En este ejercicio vamos a programar un sistema de Business Intelligence. Para ello hemos creado un proyecto nuevo llamado Business Intelligence, dentro del cual tenemos varios tipos de archivos de PHP, de JS y CSS. Los hemos dividido todos por carpetas para que sea más fácil verlo e identificarlo. El primer archivo que tenemos es el index, el HTML, donde simplemente llamamos al jQuery. En este caso usé la versión 3.6.4. El JS, código JS, es la fuente del que estamos usando. O sea, estamos haciendo la fuente del JS que estamos usando, que es este de aquí. Y hacemos el link al archivo de CSS, en este caso es estilo.css. Creamos un div contenedor, el cual va a tener, dentro de él va a tener un div llamado tabla escogida con un select escoge tabla. Es decir, vamos a tener un contenedor donde vamos a tener un desplegable para escoger la tabla. Y además un otro div dentro del contenedor selecciona campos para seleccionar los campos de la tabla que queremos ver. Por último, un div de SQL, uno de resultados y uno de resultados gráficos. Vamos entonces ahora al código JS, JavaScript. Tenemos las variables, variable petición, select. En columnas lo dejamos vacío porque es una variable que que el usuario va a manipular directamente desde la web. El desde es el from. Y llevar tabla igualmente vacía porque la tabla la escoge el usuario. Entonces, cuando el documento esté ready, cárgame las tablas de PHP cargatablas, de cargatablas.php. Y cuando escoja la tabla, cámbiame la función, cámbiame el valor de los campos. Entonces, tengo el PHP cargatablas para escoger la tabla y una vez que tenga la tabla, cámbiame los valores de esa tabla y muéstrame los que son. Para eso tenemos el archivo cargacampos.php. Luego, dentro de esta función, tenemos el selecciona campos.change, que es cambiar los campos cada vez que yo cambio, que selecciono un campo de las opciones que tengo de las columnas de la tabla. Entonces, el input name selecciona campos, each para cada uno de ellos. Si le haces check, entonces hazme un push del valor de esa columna. Console.table seleccionado, columnas lo dejamos vacío, y un for donde i es igual a 0 y menos la seleccionado.len y más. Columnas más igual a seleccionado de i, y luego tenemos un columnas igual a columna.slice para que nos muestre la columna de 0 y -1. Esto es para quitarle el último carácter del dato, la coma. Por último, la función resultados tabla, que es lo que quiero que me muestre, que es cuando la petición de SQL sea texteada, muéstrame la petición o las columnas desde tabla, que son las variables que están aquí. Pasamos todas las variables por la función resultados tabla. Y cuando resultados tabla cargue, muéstrame el archivo resultados tabla.php con sumando el encode URI de la petición columnas desde y tabla. Vamos a ver cada uno de los archivos bueno, primero vamos con el estilo. Simplemente un estilo CSS que le dimos a cada uno de los contenedores, así como la SQL al select también. Esto no tiene mucho de profundidad. Vamos a ver los códigos de PHP. Empezamos con carga campos.php, la petición a la base de datos con la tabla, el nombre de la contraseña. En la petición que quiero que me haga el carga campos, que me enseñe las columnas de la tabla. Porque aquí tenemos que carga campos, lo tenemos, que lo quiero que me carga campos, que cuando escoja la tabla, que me haga el cambio de los campos. Por eso tenemos aquí que la petición secuencia tiene que ser mostrar las columnas del get. Luego tenemos un echo input type checkbox. Queremos que cómo nos muestre las columnas con un checkbox, con unas opciones para que yo vaya seleccionando y vaya viendo debajo en la tabla la columna que quiero. El value es la columna de 0 y el name selecciona campos. Vamos al PHP de carga tablas. Lo mismo, tenemos la conexión a la base de datos. En este caso, la petición es show tables, que me muestre todas las tablas. Y el echo es la opción, el value es igual a la columna de 0. O sea, que me muestre las columnas
que me muestre las tablas con sus columnas en el checkbox. El último PHP que tenemos es el resultados tabla. Este es el más complejo. Le hemos agregado aquí un tables, un poco de formato a la tabla. Luego la petición, la conexión a la base de datos. La petición SQL, en este caso será un get del SQL. El ecotr es para cada columna y para cada campo, enséñame el valor con el eco campo. O sea, muéstrame el campo de la columna que yo estoy pidiendo. Y por último, un get igual de del SQL, donde estamos agregando los TRs de las columnas. ¿Qué quiero yo en las columnas? Para cada columna, enséñame el campo, el valor del campo. Y dentro del TD, quiero que me enseñes el valor. Vamos a verlo. Vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos nuestra tabla. Tenemos aquí las tablas de esta base de datos, que en este caso utilicé una base de datos que utilicé en el proyecto anterior, menos azúcar. Si yo aquí cambio en el checkbox lo que quiero, si pongo identificador, me va a mostrar solamente la columna identificador. Si quiero edad, me va a sumar edad. Si quiero altura, me suma altura. Así que igual si la quito, me deja de mostrar. Si cambio aquí a otra tabla, a consumos, si pongo el ID de usuarios, me enseña ID de usuarios, la fecha, me enseña los campos que yo quiero de las columnas de cada tabla. Igual usuarios, lo que yo quiera ver, me lo enseña.